Amén, mis hermanos. Entonces, nosotros, como a poco dice, vamos a tratar un poco sobre el tema de la deidad. Apenas para hacer nuestro registro, estamos aquí en la ciudad de Culiacán, México, en la casa del hermano Fernando, donde aquí ellos se reúnen para hacer sus reuniones dominicales todo domingo. Tengo mucha, para mí es un honor de estar aquí y de compartir con ustedes un poco de lo que nosotros tenemos aprendido con el mensaje del hermano Branham, y donde siempre tenemos un esfuerzo de hacer con que los hermanos puedan comprender el mensaje del hermano Branham exactamente de la manera como él la enseñó, como predicó. Y como está en las cintas, porque él dijo, diga solamente como está en las cintas. Amén. Entonces voy a repetir aquí para registro que él ya hablé con ustedes. Mi español no es perfecto, sí, pero yo espero que ustedes puedan comprender de la mejor manera posible lo que vamos aquí a hablar y comentar. Entonces yo tengo aquí un tema de la deidad que nosotros ministramos en Brasil, que yo subtitulé con el título Dios tiene un hijo. Amén. Es un título un poco raro porque ¿quién no sabe que Dios tiene un hijo? Pero acredite, hermanos, hay ministros del mensaje que no creen en eso. No creen que Dios tiene un hijo. Amén. Ellos piensan que el hijo no pasa solamente de un oficio que Dios representó como un drama, y es verdad, el hermano Branham decía que Dios interpretó el papel del hijo como un drama, como un teatro, donde un actor interpreta un papel de una otra persona que no es él. Entonces los unitarios piensan que el hijo no pasa de eso, pero nosotros tenemos nos esforzado al máximo para hacer los hermanos y principalmente los ministros de mensaje, de que Dios, para interpretar el papel de un hijo, tuvo, ¿está correcta mi conjugación? Sí, tuvo que se encarnar en un hijo. Sí, correcto. Necesitaba de un hijo para en él habitar y interpretar un drama de hijo. Vestirse como un hijo. Amén. Sí, porque mira, Dios no es hijo. No puede. Dios no tiene padre. Dios no tiene un Dios. Dios no es nuestro hermano, Dios es nuestro Padre. Entonces, él interpretó un papel, sí, de un hijo, usando un oficio de hijo, pero él necesitó de un hijo para hacer eso. Él no necesitó de un hijo para interpretar su papel de papá, de padre, porque él es un padre. No necesitó de un hijo para interpretar su otro oficio como el Espíritu Santo, pero como hijo, él necesitó encarnarse en un hijo que él engendró desde antes de la fundación del mundo, para entonces usar ese hijo e interpretar un papel de hijo, o sea, pasarse como si él fuese un hijo. Sin embargo, él no es un hijo, es solamente un atributo, como el hermano Branham dijo, que Dios tenía. Entonces, de muchas maneras escuchamos ministros del mensaje tentando explicar de la mejor manera que ellos pueden sobre cómo el hermano Branham enseñaba acerca de la deidad. Y siempre nos enteramos de que ellos usan las lentes unitarias. Correcto, para tentar comprender o explicar. Y nosotros sabemos que el hermano Branham no era un unitario. No es unitario. Él no usaba la doctrina o la enseñanza del unicismo, de la unicidad, para tentar explicar para el pueblo de Dios sobre lo que estaba en la Biblia acerca de Dios y su Hijo Jesucristo. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser a imagen del Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios. Amén, sí. Pero ¿cómo vamos a ser a imagen de este Hijo si nosotros sequer sabemos cómo es el Hijo, que Dios tiene un Hijo? Usted tiene que saber que Dios tiene un Hijo. Sí, para saber lo que Él hizo, para que usted pueda hacer como Él, hablar como Él, vivir como Él, caminar como Él, exacto, caminar como ese hijo. Pero si no hay hijo, ¿cómo usted va a ser semejante a un ser que no existe?
Está muy complicado, mira. Entonces, ese es todo el problema. La unicidad tiene muchas implicaciones. Hay muchos errores. Para usted aceptar la enseñanza doctrinaria unicista, unitaria, usted tendrá que abrir mano de muchas cosas que la Biblia dice y que el hermano enseñó. En verdad, usted va a hacer el hermano Branham entrar en contradicción con él mismo, si usted cree en esta enseñanza. Y es lo que más estamos vendo en el Brasil. Creo que no es solamente en Brasil, en toda parte del mundo. En Brasil, más del 90% de los creyentes, de los ministros del mensaje son unitarios. Es una lástima, ¿sí? Entonces, ellos van siempre a tentar explicar la deidad segundo la manera unitaria, que no es la correcta. E o principal problema que nós sempre nos deparamos com essa enseñança é de que eles não logram compreender que Deus tem um hijo. Eles dizem que Deus solamente interpretou um ofício chamado hijo. Recentemente eu supe de um ministro do mensaje, em um tabernáculo de mensaje em Brasil, que usou este argumento. No existe un hijo porque el propio Jesucristo nunca se identificó como hijo de Dios. Él se identificaba como el hijo del hombre. Entonces no hay hijo de Dios, porque el propio hijo de Dios nunca se identificó como eso. Entonces no hay. Ese fue un argumento, papá, que algunos están usando allá para decir, entonces no hay hijo porque es solamente un oficio. ¿Sí? Entonces nos deparamos mucho con ese problema. Pero nosotros entendemos que el hermano Branham fue un profeta enviado por Dios hasta nosotros para traer de vuelta para nosotros la misma enseñanza de nuestros padres cristianos. O sea, Él restauró para nosotros la enseñanza apostólica. La restauración de enseñanza apostólica. Principalmente lo que se refiere a enseñanza de la deidad. Amén, correcto. Hay muchos sermones donde nosotros podemos ver que realmente el hermano Branham enseñaba de la manera como está en la Biblia. La Biblia va a decir a usted, por ejemplo, que el Hijo de Dios tuvo una preexistencia. Los unitarios no creen en eso. Ellos dicen que el Hijo de Dios solamente apareció por su primera vez cuando nació. ¿Sí? En el vientre de María, de la Virgen María. Pero no, el hermano Branham no enseñaba de esa manera. Desde antes de la fundación del mundo, el Hijo Jesucristo ya estaba con su papá, con su Padre, con su Dios. Fue engendrado. El hermano Branham usaba el término logos. El logos que salió de Dios era como un halo de luz. ¿Sí? Había una teofanía en forma humana. No era carnal, era teofánico, era un cuerpo espiritual. Y el hermano Branham dijo que era el propio cuerpo de Dios Jehová. Y en ese cuerpo, en esta teofanía del Hijo, Dios se manifestó. Correcto. Pero Él no estaba en ese Hijo allí usando un oficio de Hijo, no. Porque el hermano Branham en su teología nos enseña que los oficios de Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifestaron en dispensaciones de tiempo en la tierra. Sí. Entonces, cuando Dios engendró a su Hijo antes de la creación, no había allí una dispensación llamada filiación. Y después, con la creación, Dios hizo lo hombre, Adán, Eva, sus hijos, y ahora empieza la dispensación de la paternidad. Y después, cuando su Hijo viene a la tierra, Dios otra vez se manifiesta una dispensación llamada filiación, otra vez no. Sí. Eso está fuera de orden. Primero fue dispensación de la paternidad, después de la filiación, Dios y su Hijo Jesucristo, y después la dispensación actual de hoy, que es llamada de el Espíritu Santo, porque Dios está ahora entre nosotros como Espíritu Santo, y como dijo el hermano Branham, usando un título llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo está entre nosotros, se identificando como Hijo de Dios. Quizás en otra oportunidad possamos explicar mejor por qué el hermano Branham enseñaba de esta manera. Entonces, aquel hijo que salió de Dios antes de la creación del mundo no era un oficio, era un ser, era una persona.
pero no era una segunda persona de Dios como quieren los trinitarios. Los trinitarios creen en una doctrina que dice que Dios se manifiesta en tres personas. ¿Sí? Dios es un ser manifestado en tres personas. Y yo tengo dicho de muchas maneras que esa enseñanza trinitaria es un poco parecida con la enseñanza unitaria. La trinitaria es semejante con la unitaria. ¿Por qué? Porque la unitaria va a decir la misma cosa, solamente con otros cambios de palabras, con otra semántica. Ellos dicen que Dios es un ser manifestado en oficios. Pero, en verdad, ¿dónde está la diferencia? Casi no hay diferencia allí. ¿Sí? Entonces, hermano Branham no coincidía con nada de eso. Él comprendía que Dios engendró a su Hijo, pero ese Hijo no era una segunda persona de Dios. Era sí una persona, pero no era la persona de la divinidad. Jesucristo no es la deidad. Él es el Hijo de la deidad. El Logos que salió de Dios. Mensaje del hermano Branham. Preguntas y respuestas sobre Génesis de 53. Ahora Dios él mismo dio a luz a este hijo que era antes que hubiese hasta mismo un átomo o aire para hacer un átomo. Mira, Jesús dijo, glorifícame Padre con la gloria que nosotros teníamos antes de la fundación del mundo. Amén. Perceba que el hermano Branham usó una escritura para probar la preexistencia del Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Cuando el Hijo estaba orando a su Padre, él dijo, Padre, recuerda el tiempo que nosotros estamos juntos. ¿Sí? La palabra en griego allá, cuando dice estaba junto, ¿sí? Es al lado de él. Los unitarios dicen que Jesucristo estaba así antes de la fundación del mundo del Padre en su pensamiento, como la mente, como un pensamiento. La mente de Dios. No. Aquí el Hijo fue ya engendrado. Él había estado allí en una manifestación teofánica. ¿Sí? No era aquí un pensamiento. No era aquí Dios hablando con oficio o engendrando un oficio. Era Dios engendrando a un ser real. Amén. Un ser personal. Sí, era un ser real. Amén. Entonces, ese hijo que fue engendrado antes de la creación del mundo no era un simple oficio, como dije. Era lo que también el hermano Branham le veio decir en sus estudios, el agente de la creación de Dios. Amén, porque fue a través de su hijo que Dios creó todas las cosas. Fue su herramienta. Amén. Desde el inicio hasta el fin del ministerio, el hermano Branham siempre decía la misma cosa. En sus oraciones él decía, Padre, te agradezco porque todas las cosas tú creaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Entonces, él siempre, antes de 63, después de 63, él seguía con esta misma confesión, con ese mismo testigo, que Dios usó su Hijo para hacer todas las cosas. Amén. Es increíble como una cosa tan sencilla como esa es negada, es refutada por los unitarios, porque ellos no creen de esa manera. Entonces, hay otro mensaje que quiero leer aquí, porque él va a decir, el hermano Branham va a decir a usted, que Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo, creó todas las cosas, y él platicaba con su Hijo. ¿Sí? Vamos a hacer el sol, vamos a hacer la luna, vamos a hacer las estrellas, los ángeles, y después en el sexto día también Dios se volvió para su Hijo para decir, vamos ahora a crear el hombre a nuestra imagen. Amén. Preguntas y respuestas sobre Génesis. En Génesis 1:26, primero vamos a tomar la primera parte. Dios dijo, hagamos. Ahora, hagamos. Nosotros hagamos el hombre a nuestra propia imagen. Nuestra. Seguramente nosotros entendemos que Él está platicando con alguien. Él está hablando a otro ser. Amén. O sea, no está platicando con otro oficio. No está platicando consigo mismo. Él está platicando con la otra persona. Un otro ser. Un ser real. ¿Sí? Más adelante, hermano Branham dije, y entonces él hizo esta pregunta, ahora hagamos, ¿quién? Y ahora el hermano Branham va a decir, Padre y el Hijo. Amén. ¿Sí? Hagamos el hombre a nuestra propia imagen. No Dios platicando con oficio, pero con su Hijo, un ser real engendrado por su Padre. Amén. Entonces,
este Hijo es un ser personal por medio del cual Dios hizo todas las cosas y Dios también es un ser personal. Por medio de quien, en su Hijo, Dios, ese ser personal, se manifestó. Voy a leer aquí otro mensaje del hermano Bana, la personificación del cristianismo. No sé si su idioma sea así. Sí, está correcto, la palabra, sí. Amén, predicado en 57. Mira, escucha lo que el hermano Bana va a decir aquí. La primera persona que se presenta es Dios. Dios. En el principio era Dios, en Génesis. Y después, la próxima que es presentada es el Espíritu Santo o el Logos que salió de Dios. No entanto, fue todo de Dios que salió en una persona. Vamos a tentar comprender bien lo que se pasa aquí, porque parece un poco confuso las palabras del hermano Branham. Pero aquí él está diciendo que la persona de Dios fue quien primeramente aparece en la Biblia. Es el primer ser que se manifiesta. Y después Dios se derramó todo él en una otra persona. Es eso que él está diciendo aquí. Sí, correcto. Pero perceba que el hermano Branham tuvo el cuidado de no decir que esa persona era una segunda persona. Porque él no creía en la Trinidad, tampoco creía en la doctrina unicista. Unicista nunca va a decir que el Hijo Jesucristo es una otra persona, es un otro ser. Usted escuchó aquí las propias palabras de él. Dios estaba platicando con otro ser. Eso, queridos, no es la enseñanza unitaria. Los unitarios nunca van a decir a usted que el Hijo es un ser. No. Van a decir que es el mismo ser de Dios, pero no. No voy a leer aquí, pero hay mensajes del hermano Branham donde él dijo que un ser sobrenatural, o sea, Dios engendró a un otro ser sobrenatural. Entonces nosotros tenemos aquí dos seres sobrenaturales. Eso no es trinitario y eso no es unitario. Voy a repetir, lo trinitario tiene la fe, la creencia de que Dios es un solo ser, de que el Hijo es el mismo ser de Dios, solo que una otra persona, algo muy complicado de se comprender. Y los unitarios dicen la misma cosa, es un mismo ser, pero no es. Aquí el hermano Branham dijo, Dios es un ser, una persona, y después Él se manifiesta en una otra persona. Cuando yo leí eso aquí que el hermano Branham dijo, yo busqué al hermano Brian Kusurk y pregunté para él, hermano Brian, ¿cómo que usted comprende, cómo que esto suena para usted? Suena. ¿Cómo esto suena para usted en su propio idioma inglés? Porque yo leí inglés, ¿sí? Y comprendí perfectamente lo que el hermano Branham dijo, pero quería saber la opinión de él, para estar seguro de que no estoy inventando cosas en mi mente, ¿sí? Dualista. Entonces pregunté para él y voy a leer aquí para usted lo que el hermano Brian dijo, escribió para mí en un email. Él dijo, cuando él dice que la primera persona presentada es Dios, básicamente él está situando Génesis 1:1 en el principio, Dios. Entonces, cuando él dice, y después la próxima, perceba que él es cuidadoso para no decir la segunda persona. Entonces, él aún está hablando de Dios aquí. Así, vemos que Dios, que es el Logos, se derramó su plenitud en su Hijo, esa otra persona. Correcto, sí. Entonces, el inglés del hermano Branham es tan claro para mí como es para lo que hablo en inglés. Sí, es muy claro lo que habló. Entonces, alguien puede cambiar las palabras del hermano Branham y mudar su sentido, pero no hay como usted hacer eso. Está muy claro. Una persona, Dios, se manifiesta porque Él es el Dios creador de todas las cosas, pero después Dios en su Hijo se manifiesta en una otra persona para hacer esta creación. Entonces, como yo dije, ese Hijo no está allí como oficio de Dios. Dios no está interpretando el papel de Hijo aquí. En verdad, lo que pasa aquí es exactamente el contrario. Aquí es el Hijo se pasando por Dios. Sí. Porque Dios en este Hijo está creando todas las cosas. Es como si el Hijo fuese Dios, pero no era el Hijo aquí creando, era Dios en Él haciendo todas las cosas.
Entonces, aquí el hermano Branham nos dice que esta persona de Dios también es llamada de Logos, porque mira, voy a explicar eso. Algunos hermanos unitarios usan el siguiente argumento. Ustedes solamente dicen que el Logos es el Hijo de Dios, pero nosotros tenemos muchos sermones del hermano Branham donde le llama Dios de Logos. ¿Cómo ustedes explican eso? Sí, un hermano de Chile, hermano Boris, nos hizo una lista de 5 preguntas y nosotros contestamos en un sermón predicado, subtitulado Preguntas y Respuestas sobre Logos, y explicamos sobre eso. Entonces, tente compreender eso. En el ministerio de cintas del hermano Branham, desde el principio, es verdad, ele sempre vai apresentar o Hijo de Deus como sendo o Logos que salió, sí. de Deus. Isso foi na primeira vez que você vai encontrar em uma cinta de 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Por todos esses anos, hermano Branham vai dizer sempre da mesma maneira. Pero em 57 ocorre, hermano José, algo muito interessante, porque pela primeira vez ele também vai apresentar Deus como sendo Logos. Hasta então, por 9 anos, ele nunca havia se expressado dessa maneira. O que se passou aí? Será um cambio em sua enseñanza? De maneira alguma. Nós temos tentado explicar para nossos irmãos que porque o Hijo é o Logos e porque ele é a imagem expressa de seu Padre, Deus, então Deus tem que ser o Logos, a palavra. A diferença é que você sabe que a palavra Logos quer dizer um pensamento expressado. A palavra é isso. Pero ¿puedes te chamar Deus de um pensamento expressado? ¿Podría Dios estar en la mente de una persona o un otro Dios para ser expresado? No. Entonces Dios es Logo, pero no de la misma manera como su Hijo. ¿Están comprendiendo eso? El Hijo de Dios estaba en los pensamientos de Dios y después cuando Él fue engendrado se tornó el Logos, la palabra, el pensamiento expreso. Pero Dios puede ser la palabra, el Logos no sentido de ser el engendrador, aquele que vai engendrar, pero ele não é o Logos como um pensamento expressado da mente de uma outra pessoa, de um outro ser. Não há nada além de Deus. Alguien más arriba de él. Não há. Então, ele é Logos de que maneira, então? Porque ele transferiu, passou para seu Hijo todas suas atribuições, todas suas características, todas as suas características, como você disse, DNA, como ADN, Su naturaleza, su ADN, ARN, também. Sim, todo isso estava em seu Hijo. Os genes de Jesucristo Correcto. vino de seu Padre. Então, se o Hijo é Logos, Deus tem que ser Logos. Simplesmente essa maneira que o irmão Branham usava. Pero mira, hasta entonces, por muitos anos, ele dizia que o Hijo solamente era Logos. Em 57, parece cambiar, pero não. O que ele está fazendo agora é complementar um pouco mais sua enseñanza. Isso se passa durante todo o ministério de enseñanza do irmão Branham. Ele sempre ia acrescentando coisas a mais, pero nada do que ele acrescentava cambiava o que ele já havia afirmado ou declarado em outros sermões anteriores, não? Sim? Deus trazia ao conhecimento do seu servo, de seu profeta, a enseñanza, o conhecimento doutrinal, e ele passava para a igreja. Então, onde havia algo a ser aperfeccionado, sim, melhorado, ele fazia. Então, não há contradição allí. Então, nós dizemos, o Hijo é o Logos, e também dizemos que Deus é o Logos. Há um sermão, por exemplo, onde o irmão Branham dijo que em nova terra, novo cielo e nova terra, o Hijo Jesucristo estará sentado em seu trono de seu papá, seu Padre, e o Padre, Deus, estará arriba de ele em Logos. O Logos, Deus, estará arriba de seu Hijo. ¿Sí? Então, temos dois Logos? Não exatamente. O que passa é que o Hijo realmente é a imagem desse Logos. Sí, por toda a eternidade, você não poderá ver a face de Deus. Pero você, quando mirar para seu Hijo Jesucristo, que é sua imagem visível, você estará contemplando Deus. Você estará diante da face de Deus quando contemplar a seu Hijo allá. Será assim por toda a eternidade?
Hay un Dios que está arriba, es una columna de fuego, usted no va a poder mirar para eso, contemplar su fase, pero cuando usted mira para el Logos refletido, su imagen, usted va a poder ver Dios allí. Amén. Es de esa manera que Cristo dijo, cuando usted mira para mí, está mirando para mi Padre, porque yo soy imagen de Él. Amén. Yo soy el Logos que salió de Él. Amén. Entonces, de esa manera que el hermano Branham enseñaba. Pero hay uno solo Dios. ¿Sí? Y este uno Dios tiene un hijo. Amén. El hermano Branham dijo que Dios envió para nosotros su profeta con ese objetivo. El hermano Branham dijo, Dios me envió hasta ustedes para decir esto para ustedes. Vamos a leer eso. Un sermón que nosotros no tenemos traducido en portugués. Haciendo un valle lleno de cuevas, buracos. Haciendo un valle lleno de cuevas. Haciendo un valle lleno de cuevas. Sí. Valle lleno De 52. No hay traducción de eso en portugués, yo creo que en español también no. Pero mira que el hermano Branham va a decir aquí. Oh Dios, mi Padre, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó para este propósito, ordenando esto, que yo trajera este mensaje para el pueblo desde antes de la fundación del mundo, para que ellos puedan saber que tú eres el único Dios verdadero y que Jesucristo es tu Hijo. Amén. Entonces, el hermano Branham hacía una separación entre Dios y su Hijo. ¿Sí? Claro. Otro mensaje testimonio de 53. Hay solamente un verdadero Dios vivo y su Hijo es Jesucristo. Aleluya. Su Hijo es Cristo Jesús. Entonces, este fue el verdadero propósito, pero cual, según sus propias palabras, Dios envió su siervo para nosotros. Sí, correcto. Para aclarar eso para nós. Entonces, vamos a tratar un poco aquí sobre esa cuestión de oficios, porque los unitarios gustan mucho de eso. ¿Sí? De eso. Porque eles resumen el Hijo solamente un oficio, un papel que Dios interpretó. Entonces, sendo Jesús verdaderamente un Hijo y un ser real, gerado, engendrado por Dios, nosotros tenemos dejado muy claro que el Hijo no podría estar limitado solamente a un oficio como algunos quieren. Entonces, algunos hermanos, algunos ministros se quedan muy aburridos. Es una palabrota, ¿no? Aburridos. Sí, se incomodan mucho con eso. ¿Sí? Enojados. Sí, enojados. Hay un ministro enojado de la unitaria, do unancismo lá em Brasil, que uma vez lançou um desafio na rede social, no Facebook. Ele dijo, ¿dónde está un sermón de hermano Branham que alguna vez él dijo que el hijo no es un oficio? ¿Comprende la pregunta? Sí, sí. ¿Es o no es una pregunta de un unitario? Sí, el unitario. ¿Sí? ¿Dónde está una cita donde el hermano Branham dijo que el hijo no es un oficio? Entonces, para él, el hijo no pasa de eso. Un oficio, correcto. ¿Sí? Pero yo puedo contestar ese desafío lanzando un otro desafío. ¿Comprende la palabra desafío? Sí, sí. Donde mostre un único sermón del hermano Branham, donde en algún momento él dijo que aquel logos que salió de Dios antes de la fundación del mundo era un oficio. Ajá. No hay ningún sermón donde él diga eso. Yo tengo sermones del hermano Branham donde él dijo que es un ser. Un ser que engendró un otro ser. Un otro ser con Dios, con que Dios habló. Correcto. Yo leí para usted aquí sermones donde él dijo que es una otra persona, Sí, pero no un otro oficio. Pero quando eles hacen essas perguntas, é porque eles estão provando para você que são unitários. Porque para eles não há hijo algum. É um ofício, um papel. ¿Sí? Então, esses ministros não estão entendendo que essa palavra ofício, ela foi usada pelo irmão Branham apenas para referir-se, então, a um papel que Deus usou para representar um drama. E esse papel Deus manifestou em tempos diferentes que o irmão Branham chamava de dispensação. ¿Sí? Então, há uma dispensação chamada paternidade, onde Deus se manifestou com seu ofício de padre. ¿Sí? Há depois outra dispensação, que foi quando Deus se manifestou como seu hijo,
en el Hijo Jesucristo. Y hay después una otra dispensación llamada el Espíritu Santo, que es cuando Dios, que es Espíritu, se manifestó de esta manera. Amén, correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empezó este oficio de paternidad? Porque el hermano Branham dijo que estos oficios son 3 dispensaciones de Dios en la tierra. Entonces, guarde eso. Si en la tierra, entonces, aquel hijo antes de la creación no era un oficio. Tampoco Dios era ahí el padre, interpretando un oficio de padre en un otro oficio llamado hijo. No, allí era un ser manifestado y un otro ser. No vamos a cambiar eso. Porque en verdad, en algunos sermones, el hermano Branham llamaba a Dios de el Padre Eterno. O sea, él no necesitaba crear un hijo para ser padre. Él ya era un Padre eterno. Era un atributo eterno de él. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de una dispensación de tiempo para que él pueda manifestar su oficio. Él ya era Padre. Ya era Padre eterno. ¿Sí? Pero él, hermano Branham nos explica que en la tierra Dios se manifestó en esos atributos, en esos oficios, en dispensaciones. Amén. E vou ler aqui algumas coisas para nós creer e entender da maneira exata como o irmão Branham ensinou para nós. Mensagem Adoção Espiritual de 56. Agora, 3 é um número de perfeição. Assim é que Deus é perfeito. Deus é perfeito em 3. En 3, correcto. O único verdadeiro Deus eterno é perfeito em las 3 dispensações de la manifestação de la sua divinidade. Padre, Hijo e Espírito Santo. Amén. Não quer dizer que existem 3 diferentes deuses individuais, pero existe um Deus representado em los 3. Deus não é 3, Deus é uno, mas 3 manifestações de sua divinidade, significando 3 dispensações do tempo sobre a terra. Então, em la terra, você vai ver Deus manifestando essas dispensações. Então, como eu disse, a primeira dispensação é de paternidade, Deus como Padre. Quando a pessoa é? Quando Deus engendrou seu primeiro filho, Adão, sim? Allí empieza a criação do homem. Então, allí Deus manifesta seu ofício de Padre. Em verdade, irmão Branham, sempre quando vai se referir a essa dispensação de paternidade, ele sempre usa apenas o exemplo de coluna de fogo no deserto. Sim? Pero não foi allí que pensou. Ele está apenas dando um exemplo para você. Em verdade, desde a criação do homem, Deus começou a manifestar seu ofício de Padre. Ok? E quando começou o ofício de filiação? Quando Deus se encarnou em seu Filho Jesus Quando Deus se encarnou em seu Filho Jesus Quando Jesus nasceu? Não. Deus se encarnou em seu Filho quando encerrou a dispensação da paternidade. Porque há um sermão que não há tradução nem em espanhol, nem para nós outros em português. Parece que estão fazendo de propósito para nós outros não ler, não estudar o que está ali. ¿Sí? Hay un paradoja en español, pero no es ese, donde el hermano Branham hace una declaración. Él dijo, el Padre no habitaba en su Hijo en ese tiempo, cuando su Hijo nació. Su Padre solamente habitó en su Hijo cuando Él o bautizó en el río Jordán con su Espíritu. Entonces, ¿por qué que Él dijo que antes del Jordán su Padre no estaba en Él todavía? Porque aún estaba en vigor la dispensación de la paternidad. Correcto. Entonces, en el Jordán, cuando el Espíritu, que es Dios mismo, se encarna en su Hijo, entonces termina la dispensación de paternidad, termina el oficio de Padre, y ahora Dios está se manifestando en un oficio llamado Hijo. Pero mira otra vez, Él necesitó de un Hijo para manifestarse como tal, para manifestarse como Hijo. Y mira, yo siempre tengo llamado la atención para eso. Su Hijo ya estaba allí hacia 30 anos. 30 anos antes. E Deus esperou todo esse tempo para, naquele momento, habitar em seu Filho e usar o seu ofício de Filho. Antes não. Antes o que você tem é o Filho de Deus e sendo já ali a imagem de Deus, porque o Filho de Deus não se tornou a imagem de Deus solamente quando Deus se encarnou em ele, não. Desde seu nascimento em carne humana, ele já era a imagem de seu Deus, de seu Padre. Sim. ¿Sí?
Es por eso que de esa manera usted puede comprender cuando en algunos sermones el hermano Branham dijo, Jehová en la presebre. ¿Sí? Pesebre. Pesebre. Jehová em presebre. Jehová llorando, Jehová rugando. Jehová... mamando chichi de María. También eso. Sí. Jehová muriendo en la cruz. Ajá. Sí. Porque mira que cuando en el jardín Getsemaní, Dios salió de su hijo. Se desvistió su hijo. Novamente su hijo estaba solito, ele foi solo para la cruz. Pero mesmo assim, Dios estaba representado en él. Porque Jesucristo era un representante de Dios. Desde su nacimiento. Era la piel de Dios. Y si usted quiser, desde cuando ele foi engendrado antes da criação. Amén. Sí, porque yo dije que ele estaba ali actuando como se fuese Dios, porque estaba agindo como un criador. Sin embargo, repito, no era el hijo que estaba criando, mas su padre en él. Amén. Entonces, era de esa manera que el hermano Branham ensinaba. Dios se manifestando en oficios, en tiempos, en dispensaciones del tiempo, sobre la tierra. Voy a leer aquí otro sermón, Casamento y Divorcio, de 65. ¿Qué es Dios? Dios es un grande eterno. En el principio, bem antes que hubiera un principio, Él sequer mismo era Dios. ¿Usted sabía de eso? Dios es un objeto de adoración. Y no había nada para adorarlo. ¿Adorarlo? Sí, correcto. Él vivía solo y en él había atributos. ¿Qué es un atributo? Un pensamiento. Él era sus atributos que estaban en él. Ahora, estaba en él ser Padre. Estaba en él ser Dios. Estaba en él ser Hijo. O filho de Hijo. Estaba en él ser Salvador. Estaba en él ser curador. Antes que hubiera alguém com enfermidade, Deus já tinha desejo de curá-lo. Antes que hubiera uma pessoa perdida, já era desejo de Deus de salvá-lo. E todas estas coisas aqui estão simplesmente manifestando seus atributos. Não há nada fora de ordem. ¿Usted cree que Dios no miró el fin desde el principio? Sí. Sí, lo vio. Certamente que Él vio. No há nada fuera de orden. Está simplesmente manifestando sus atributos. Amén. Entonces vamos llamar atención para esa declaración del hermano Branham. Dios solamente se tornou Dios cuando Él se tornou un objeto de adoración. Ahora, ¿cuándo fue que Dios entonces se tornou Dios? O sea, ¿cuándo que Dios fue adorado? Los ministros de mensaje van a decir para usted que el Dios fue adorado cuando Él creó los ángeles. Entonces, los ángeles lo adoró y convirtió a Dios en Dios. Pero no. El siervo de hermano Branham ali veio, dijo, y eso él aprendió con el profeta de Dios, que Dios se tornó un objeto de adoración cuando Él fue adorado primeramente por su Hijo Jesucristo. Amén. Cuando Dios engendró a su Hijo, el Logos que salió de Dios, adoró a su Padre. Y allí Dios se tornó Dios. ¿Sí? Uno de los últimos sermones que el hermano Liveo predicó, yo quiero leer aquí, de 2008. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el título de este mensaje. El hermano Lee dijo así. Ahora entonces usted puede considerar Juan 1 como siendo el primer movimiento de Dios. O que es perfectamente correcto. O usted puede tomar el nacimiento de Jesús, donde Dios dio a luz a Jesús, y al mismo tiempo Dios dio a luz a Dios. Porque Dios es un objeto de adoración. Y no había nadie allá para adorarlo. Y usted perceberá, usted notará que la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios y Padre. Entonces, Dios significa que el Hijo adoró a su Padre. Amén. Sí. Entonces, ahí Dios se tornó Dios. No fue como los ángeles. Después, Dios con su Hijo crió los ángeles. Y Dios, o mejor, el Hijo conduziu, liderou
la adoración a Dios. Sí, correcto. Lideró esos ángeles. A los ángeles para adorar a Amén. Dios. Amén. El hermano disculpe, el hermano Boris me llamó a atención para un pequeño detalle. Él estaba escuchando un sermón del ministro Oscar Galdona de Venezuela. Y en ese estudio, ese audio, el hermano Galdona dijo que escuchó del hermano Oliveira que Dios le reveló que aquellos querubines de la arca, ¿sí? Uno de aquellos querubines era Lúcifer, era Satanás. Porque usted sabe que el hermano Bana decía que el Lúcifer era el brazo derecho de Dios. Sí, amén. ¿Sí? Antes de su caída, Lúcifer estaba allí, junto de Dios, junto de Miguel, porque el hermano Branham también va a decir a usted que Jesucristo era Miguel. No de la misma manera como dicen los adventistas o los testigos de Jehová, de una otra manera. Pero el hermano Branham decía así. Entonces, Jesucristo en Miguel, arcángel Miguel, conducía la adoración a Dios. Y Lúcifer también estaba allí. Entonces, aquellos querubines en la arca tipifica aquellos querubines que están allá adorando a Dios. Y un de esos también tipificaba Lúcifer antes de su caída, porque Lúcifer estaba allá adorando a Dios también. Sí, correcto. Lúcifer sabía que Dios tenía un hijo, porque estaba mirando. Sí, sabía. ¿Sí? Y los ángeles también. Pero algún día este querubín ungido, y que parece que también se usa a palavra cobridor, se revoltó contra Dios porque quería ser adorado como Dios, quería estar sentado allí en la arca, porque la palabra arca en inglés es mercy seat, que quiere decir trueno de misericordia. Entonces Lúcifer estaba allí también como un guardián de la palabra, de la arca, del propiciatorio, del trono de Dios. Estaba allí adorando a Dios. Amén. Sí. Y él cometió ese pecado de querer sentarse allí y ser adorado como Dios. Entonces él fue expulso y un tercio de los ángeles también fueron expulsos con él. Perceba que entonces Dios fue adorado y Jesucristo y hasta mismo Lúcifer estaban juntos conduciendo esa adoración. Sí, adoraban a Pero como yo dije, Lúcifer cayó, ¿sí? Y así fue también su semente, porque cuando Caín fue a adorar a Dios, él no cometeu o mesmo pecado de Lúcifer, sí, porque o pecado de Caín não foi na adoração, não hizo na adoração correta, ¿sí? Su papá, Lúcifer, também não hizo na adoração correta, né? Então, a mesma semente segue a mesma ADN, espiritual. Esse é um pequeno parênteses que estou fazendo aqui, ¿sí? Porque o que importa é você compreender isso. Quando foi que a primeira vez Deus se tornou Deus? Quando os ángeles adoraram. Não. Quando o Hijo Jesucristo adorou seu Padre. Sí. Allí Dios se tornó Dios. Amén. Amén. Usted va a tener muchos problemas en el mensaje. ¿Sí? Porque, mira, Galdona cometió un error, porque él dijo, Dios reveló eso, hermano Oliveira. Entonces tuvo que hacer búsquedas en sus sermones. Y el hermano Oliveira no dijo que era una revelación de Dios. Él dijo en una mensaje, están diciendo que el hermano Branham enseñó eso. Y él dijo, yo no sé. Ou seja, eu não encontrei nenhum sermão onde ele disse que aqueles querubines, um deles representava ali Lúcifer. O irmão Branham não disse isso, mas para o irmão Oliveira não estava malo, porque de fato Lúcifer era um querubim. Sim, ele estava lá, na adoração a Deus, antes de seu pecado, antes de sua caída. Não há problema, mas não foi na revelação. E não parece que o irmão Branham predicou com essas palavras, mas não há nenhum problema com isso. Sim? Pero recuerde que, mais uma vez, esses atributos de Deus, eles foram manifestados em diferentes tempos em la Terra. Amém, sim. Então, cada um desses atributos, a seu tempo, foram sendo manifestados no mundo. Amém. Vou ler uma outra mensagem do irmão Branham. O lugar de adoração provido por Deus, de 65. Recuerde quando Deus habla una palabra, él nunca puede retirarla, Retirarla, negarla. negarla. Él tiene siempre de permanecer lo mismo.
Él nunca puede decir alguna cosa y entonces decir, bien, yo no quería decir esto exactamente, no fuera bien eso aquí, ¿no? Vea, Él es infinito, Él sabe el mejor para empezar. Nosotros decimos cosas que pensamos ser el mejor, entonces después de algún tiempo nosotros las retiramos. Pero Dios no hace así. Pero Dios no puede hacer eso y permanecer Dios. Entonces, así Él es infinito. Él no hace eso y Él es perfecto en toda palabra. Él nunca profiere, sí. Él nunca profiere una palabra sino que sea eterna. Todos sus eternos estaban con Él en principio, sus pensamientos, sus atributos, y ellos están simplesmente se expresando en el mundo hoy. Entonces, los atributos o oficios de Dios son manifestados en este mundo. Amén. ¿Sí? En este mundo, hoy, Él está usando el atributo de Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora sobre este oficio de filiación, porque los unitarios gustan mucho y dicen que el Hijo no pasa de ese oficio. No hay un ser real. Entonces, mira, si nosotros vamos a admitir que la doctrina de la Trinidad está correcta, entonces nosotros tenemos que creer que las tres personas individuales de Dios, como ellos enseñan, está correcto. Y esas tres personas individuales tendrían que ser tres dioses también. Sí, correcto. O que sería o que paganismo. Paganismo. Sí. Pero los trinitarios dicen que esas tres personas son en verdad lo mismo Dios manifestado en un único ser, que como disse usted, é a mesma coisa que a enseñanza unitária, que dice que é um único ser manifestado em três ofícios. Pero esse ofício de filiação, como já vocês perceberam, pelo que hermano Brana comenta e que nós lemos aqui, foi um ofício que Deus representou quando Ele solamente estuvo em la carne de su Hijo, en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Sí, correcto, Dios. Amén. Mensaje del hermano Brana, Hebreos capítulo 4 de 57. Dios no es tres personas. Si Él es tres dioses, entonces somos paganos. ¿Cuál de ellos es Dios? Ellos son todos los tres un Dios. Son tres oficios del mismo Dios. Él era el Padre en la forma del Espíritu Santo en aquella columna de fuego en el desierto. Él era el Hijo cuando usó el oficio de filiación. Correcto. Quando que Deus se tornou Hijo? Quando Ele usou um ofício chamado filiação. De que maneira? No corpo de seu Hijo Jesucristo. Então, entenda que em nenhum sermão suyo o hermano Brana ensinou que Deus havia usado o seu ofício de filiação antes mesmo da dispensação da paternidade. Não me custa repetir a mesma coisa, porque a cabeça do unitário funciona assim. Então, aquele hijo, aquele logos que saiu de Deus, alguns até não creem aquilo. Aquilo foi um erro tremendo do hermano Brana, mas alguns aún usam isso. Sim, tudo bem, mas foi um ofício. Sim, filiação, depois paternidade, depois outra vez filiação. Não, isso está fora de ordem. A ordem é paternidade, filiação e Espírito Santo. Sí, correcto, então, aqui o hermano Brana está explicando para você. Esta é sua teologia. Solamente no corpo de seu Hijo que Deus usou por primeira vez seu ofício de Hijo. Por que Deus hizo dessa maneira? Para interpretar um papel de Hijo. Deus não é Hijo, mas queria agir, actuar como se fosse um Hijo. Mas necessitava de seu Hijo para se encarnar em ele e atuar dessa maneira. Correcto. Então, Deus solamente usou o ofício de Hijo na chamada dispensação de la filiação. Isso ocorreu quando Deus enviou seu Hijo sobre a terra em uma forma humana, ou seja, carnal. Antes de actuar como Hijo, o hermano Brana ensinava que Deus se manifestou ou usou o ofício de Padre. Solamente bem mais tarde, mais adelante, é que Deus viria a atuar como Hijo. Vou ler aqui uns 3 sermões dele. Mi ángel irá adelante de ti. É um sermão que não há tradução nem em português e creio que nem em espanhol. De 53. Ao longo das eras, compreende isso? Ao longo das eras, em todas as eras de las edades,
Él tiene sido exactamente como Él fue en el principio. Él fue manifestado en la paternidad. Él fue manifestado en la filiación. Como hijo. Él se manifiesta ahora en la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Correcto. Volvemos a leer el mismo sermón, Hebreos capítulo 4. Él era el Hijo cuando usó el oficio de filiación. Amén. No antes. Correcto. Otro mensaje, condenación por representación de 60. Certamente que yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como oficios de Dios, no tres dioses, pero tres oficios del mismo Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son títulos de su oficio. Él es Dios, el Padre. Certamente que Él fue en el principio, ¿sí? Él es Dios, o el Hijo que se hizo carne en la tierra. Percebe que más una vez, hermano Branham enseña que Dios solamente se pasó por hijo, usó un título de hijo como oficio de hijo en su hijo en la carne, Sí, en la tierra, no antes. Ajá. Vou repetir, aquele hijo, aquele logos que saiu de Deus antes da criação não era um ofício de hijo, era um ser, uma pessoa real. Ele é Deus, o Espírito Santo que está em mim, pero es el mismo Dios el tiempo todo, tres oficios. Amén. Amén. Entonces, más una vez aquí nosotros estamos viendo el hermano Branda diciendo a usted que Dios solamente se manifestó en su oficio de hijo cuando Jesús estuvo en carne sobre la tierra. Entonces, mire que si no hubiese el hijo unigénito, tampoco Dios podría ter usado tal oficio como hijo. No se lo hubiera vestido, correcto. Debería ter, necesitaba. Entonces, era somente a través de su hijo que Dios podría ser conocido. Amén. Amén. Usted nunca podrá ver Dios. Dios es invisible. Ajá. Pero en su hijo, Dios se torna visible para usted. Sí, Usted amén. puede mirar para Dios porque Él era su imagen perfecta. Pero el hermano ensinaba eso. No hay otra manera de Dios se tornar conocido solamente en su hijo. Amén. No había otra manera. Un sermón sin traducción, el tanque de Bethesda. ¿Está traducido eso en español? Creo que no también. No, De 11 de agosto de 50. el estanque de Bethesda. Mira, esses sermões são preciosos, hermanos. Estão nos sacando essas bendições para nós. Amén. É por isso que nós hacemos esses estudos, leemos tudo isso para que nossos irmãos, nossos irmãos puedan compreender todas essas coisas. Não estamos aqui inventando nada, hermanos. Estamos apenas tentando criar a harmonia da Escritura com que o irmão Branham ensinou. Nesse sermão, o irmão Branham vai dizer assim: Bien, Él era Dios sobre la tierra. Él era Dios en la carne. 1 Timoteo 3:16. Voy a tener que parar aquí un poco. Ajá. Porque como que está lá en 1 Timoteo 3:16? Dios descendió en carne. ¿No es así? Miren, hermanos, no es exactamente así que está en el original griego. Porque cuando esa escritura fue escrita, la palabra que estaba allá era ho o re. E essa palavra ho ou re não quer dizer Deus, quer dizer ele ou aquele. Então, o que em verdade Pablo dijo é aquele que descendeu em carne. E de quem Pablo estava falando? De Jesucristo, o Hijo de Deus. Depois foi contemplado por ángeles, subiu ao cielo, foi crucificado no Espírito. Pablo estava falando de seu Hijo Jesucristo, não de Deus allí. Pero mira o que passou. Después de un tiempo, un copista trinitario cambió la palabra ho de griego por teo, que quiere decir Dios. Entonces, la mayoría de las Biblias está, creo que si usted quiser hacer una búsqueda, creo que debe estar así también en español, debe estar ahí Dios o aquel. Algunas traducciones están correctas, están corrigiendo. ¿Por qué eso? Porque se descubrió este error, esta manipulación. Este copista, cuando cambió ho por teos, no contaba que había todavía outras escrituras mais antigas mostrando como estava antes. Então, hoje, os trinitários usavam essa tradução errada para dizer, então, a segunda pessoa de Deus estava allí. ¿Sí? Porque para eles, Jesucristo é Deus. Como está allí, irmão? É a primeira Timoteo 3:16. 3:16. No fue manifestado en carne. Ajá. Como está aí? 3:16, buscando aquí está así. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Ajá. Dios ha sido manifestado en carne. Dios. Percebe?
Pero mira, comprenda eso. Los trinitarios ya saben que eso es falso. Los trinitarios reconocen eso. ¿Sí? Los buenos trinitarios dicen, no hay problema, reconocemos, eso fue un error. No debería ter sido hecho de esa manera. Pero por que eles admitem que é um erro? Porque isso não cambia muito sua doutrina da Trindade. Não atrapalha, não incomoda eles. ¿Sí? Pero mira, essa escritura que está ali beneficia tanto os trinitários como os unicistas, ou os unitários, ¿sí? Agora mira, em todos os sermões de Hermano Branham, ele vai ler dessa maneira. Por quê? Porque na tradução do Rei Tiago, em inglês, está assim. Pero entenda que, mientras Hermano Branham lia dessa maneira que está aí, que está errada, ele não se confundia, não se perdia com essas coisas. Ele usava essa escritura para dizer que Deus estava na carne de seu Filho Jesucristo. Que Deus, ele não usava essa escritura para negar que Deus enviou seu Filho. Porque alguns dizem, não, Deus não tem um Filho para enviar, Deus mesmo vindo. Sim, é verdade, pero ele usou seu Filho. Deus enviou seu Filho, Deus tinha um Filho. E ali na prova mais da Escritura, onde Pablo dijo que Deus enviou seu Filho. Porque aquele, no grego, era o Filho Jesucristo. Pero não há nenhum problema de você dizer que Deus estava neste Filho, porque em verdade Ele estava. Sí, Deus se encarnou em seu Filho, pero não no pesebre. No en el pesebre. No. Pero allá en su bautismo en el río Jordán. Amén. ¿Sí? Entonces aquí él va a leer 1 Timoteo 3:16. Sem controvérsia, grande es misterio de Dios, pues Dios fue manifestado en carne. Está usando la traducción que estaba en su Biblia. No hay ningún problema ahí. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Bien. Ele não se perdia com isso, sim? Sim, como que Deus estava manifestado em carne? Deus estava na carne de seu Filho. Não que o Filho era Deus. Não. Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo. A única maneira pela qual Deus poderia se tornar conhecido foi viver em seu Filho Jesucristo. Amém. Vuelve a dizer em seu Filho que como que Deus poderia ser conhecido por nós? Ele teria que enviar seu Filho e habitar, encarnar-se seu Filho. Amém. Solamente dessa maneira que você, uma vez contemplando a seu Filho, você pode conhecer a Deus, nosso Padre. Correto, amém. Sí. Sofrir a mesma morte, a tentação de toda a raça humana. Ele tinha todas as qualidades do Padre que estava em ele. Então, mira que foi necessário Deus viver em seu Filho, Jesus, para poder então atuar como um Filho. Jesus tinha todas as qualidades de Deus em ele, porque Cristo nasceu, como já disse a vocês, com os genes de Deus. Correto. ¿Sí? Su Padre. Entonces, cuando Dios se encarnó en su Hijo, todos los atributos de Dios estaban en aquella carne. Amén. Pero para aquella dispensación específica, Dios solamente desempeñó una. Mira, en aquella carne, todos los atributos de Dios estaban allí. Amén. El atributo de Padre estaba allí. El atributo de Hijo, de Espíritu Santo, todos los atributos, oficios estaban allí en aquella carne, pero solamente un sobresalió. Só um foi manifestado porque essa era aquela dispensação da filiação. Deus atuando como o Filho. Sí, amén. Então, ao viver em seu Filho, todas as experiências que esse Filho, Jesucristo, obteve, eram também como que compartilhadas com seu Padre. De modo que tudo isso se tornava comum para ambos, para os dois, e de ambas as maneiras, de ambos os lados. Vou explicar melhor para você. Por exemplo, não era o Filho Jesucristo que hacía señales, prodígios. Era Deus em ele. Pero quando Deus estava nesse Filho usando, era como se fosse Deus mesmo, o Filho mesmo ali usando, haciendo señales. ¿Sí? Então, o Filho estava ali como que interpretando o papel de Padre também. Sí, también. Como Deus, porque estava atuando como Deus, porque Deus estava nele. Sí, ¿Sí? Então, Deus, haciendo esses milagros por intermédio de seu Filho, o Filho estava atuando como se fosse Deus. Correcto, sí. Pero mira que ao mesmo tempo, quando o Filho sofria problemas como tentação, hambre, sed, ¿sí? E hasta mesmo depois sua muerte, ¿sí? Era como que seu Padre estava passando por essas coisas, porque isso era compartilhado com seu Padre. Era como que seu Padre estivesse passando por tentações, por sed, por hambre,
por sufrimiento, Sí, pero claro. no era, ¿sí? Fue su hijo. Pero esas cosas eran compartilhadas. Da mesma maneira como Deus compartilha com su hijo esta calidad de actuar como un Dios que hacía señales, creaciones. Él crió el pan, el pez. Sí, los peces. Sí, él cambió agua en vino. Sí. Jesucristo estaba allí actuando como Dios. Lázaro afuera, Sí. Lázaro afuera, Sí. amén. Pero quando o hijo sofria, era como se el Deus também sofria. Sí, claro. Percebe este intercâmbio entre padre e hijo? Ujú, ¿Sí? sí, correcto. ¿Por qué eso es posible? Porque el hermano Branham decía que Jesucristo era una parte de Dios. Sí, amén. ¿Sí? Ahora, Dios, entonces, Él estaba actuando en ese hijo, en un oficio de hijo, como un hombre. Él estaba actuando como un hombre, Sí, amén. como un hijo. Y entonces, ese era el papel o oficio que Dios desempeñó cuando se encarnó en Jesucristo. Amén. Entonces, vamos ver aqui algumas atuações de Deus nesse ofício de filiação, como o irmão Branham nos ensinou. Mensagem, mostra-nos o Padre e isso nos é suficiente, Isso nos nos basta. De 50, 19 de agosto de 50. Agora, rapidamente vamos tomar Deus em seu Hijo. ¿Usted cree que Deus estava em Cristo? Sí, el Espíritu Yo creo en eso con todo mi corazón. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Él era Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y andaré entre... En otras palabras, Él, está hablando de su Hijo, Él era la imagen expresa de Jehová aquí en la tierra. Amén, así creemos. Como Jehová velado en carne, viviendo aquí en la tierra, el unigénito del Padre de su seno. ¿Seno? Seno. Seno. Ahora, vou volver esse tema. Quando que el Hijo Jesucristo se tornou esta imagem expressa de Jeová aqui na terra? Só quando Deus, Jeová, estava encarnado nele? Não. Desde su nascimento, Jesucristo já era a imagem expressa de Deus, de Jeová. Sí, correcto. Por isso que nós podemos entender, dentro desse contexto, as outras enseñanças do irmão Branham, que Jeová estava rogando, que Jeová estava nascendo. Sim. Por que isso? Acabei de dizer a você. As coisas se compartilhavam. Quando o Hijo sofria, era como se Deus sofria. Quando o Hijo nasceu, era como se fosse Deus nascendo allí, pero não era. La persona de Deus não estava allí, pero ele era uma imagem expressa de Deus. Sí, amén. El hermano ele veio usando umas palavras muito buenas. Ele disse que Jesucristo ali em Presebe, é isso? Pesebre. Não era Deus, pero todos os atributos de Deus estavam allí resumidos em um corpo de carne. Amén ahí. Porque ele tinha a genética de seu padre, Correcto, exato. sí. Pero não era Deus allí. Sí, pero él era la imagen expresa de Dios. Amén. Cuando Dios se encarnó en el Hijo, cambió su imagen, continuó la misma imagen. La diferencia es que ahora es la propia persona de Dios ali encarnada usando su oficio de Hijo. Entonces, desde el nacimiento, el Hijo era la imagen expresa de Dios. Y es por esta manera que cuando Dios mismo tendo abandonado a su Hijo en el jardín y cuando fue crucificado en la cruz, usted podría decir que era Dios muriendo en la cruz, porque él prosseguia sendo a imagem expressa de Deus. Dios, amén, correcto. ¿Sí? Pero não era Deus allí. Amén. Então, como que isso era possível? Solamente por representação. Sí, lo representó. O hermano Branham dijo que su Hijo Jesucristo era o representante de Deus. Amén. Pero vamos continuar lendo aqui. A mesma mensagem, mostra-nos o Padre. Observe, Deus se tornando carne para que Ele pudiese Pudiese. sufrir la penalidad del pecado, pues Él fue aquel que pronunció el pecado, y Él no podría tener una persona individual além de sí mismo. No sería, o sea, no hay dos dioses, Correcto, no hay una ¿sí? segunda persona. Solamente una persona de la deidad. Amén. No sería cierto, correcto para mí decir, mi esposa va a tomar a su lugar, mi hijo, mi hermano, cualquier otra persona. Si yo soy justo y soberano, yo tomo su lugar. Correcto. Y Dios tuvo que descer en su Hijo, Tuvo que descender en su Hijo, amén. Y tomar el Jesucristo, para sufrir. Pero recuerden, no fue Dios quien sufrió, fue su Hijo. Amén. Pero esas cosas eran compartilhadas. Era como si Dios estuviese sufriendo allí. Sí, correcto. Deus não pode sofrer, Deus não pode sofrer tentação, Deus não pode nascer, Deus não pode morrer.
pero en su Hijo Dios pudo pasar por todas esas Pudo hacer cosas. eso, amén. ¿Eh? Y el sangre de Dios sangró de su cuerpo, sí. Amén. Sí, Señor, Dios estaba en su Hijo, lo que significa decir que Dios desempeñó el papel de un hombre en su Hijo. Amén. Sí, correcto. Él come como hombre, eso mismo. Él hablaba como hombre, eso mismo, cuando hablaba con las personas. Pero yo les digo, cuando algunas personas vinieron para él tomar, para él sacar una vez a algunos soldados, ellos volvieron y dijeron, nunca un hombre habló de esa manera. Él era un hombre, pero eso era Dios hablando a partir de él. Cuando él estaba parado en pie, como yo dije en otro día, al lado de la sepultura de Lázaro, con lágrimas escorriendo en su fase, en su rostro, él era un hombre, pero cuando él dijo, Lázaro, salga para afuera, sal fuera. Y un hombre que estuvo muerto por 4 días, volvió a vida nuevamente. Eso fue Dios hablando desde su Hijo. Amén. Sí, Señor. Él era un hombre Dios. Así lo creemos. Esa es enseñanza del hermano Branham. Ajá. ¿Sí? Creo que él era el infinito Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. Eso mesmo. Amén. Vamos lá, há um problema aqui. Como que el Hijo vai ser infinito se ele tuvo um princípio? ¿Sí? Porque mira, la enseñanza trinitaria es que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, y el hermano Branham dijo, yo no creo en filiación eterna. No puede ser. Para ser hijo tiene que ter um princípio. Então, por que o irmão Branham agora vai dizer que o Hijo é um Hijo infinito? O que ele está dizendo aqui para você é que Jesucristo será por toda a eternidade o Hijo de Deus. Sí. Porque há alguns trinitários que dizem que um dia o Hijo vai desaparecer, vai sumir. Porque quando terminar a dispensação da filiação, termina o Hijo, não há mais Hijo. Pero aqui ele disse a você que o Hijo é infinito, ou seja, por toda a eternidade, infinitamente, Jesucristo será o Hijo de Deus. Sí, Deus sempre será conhecido para nós por intermédio de seu Hijo infinito, Jesucristo. Sí, amén. Dessa maneira que é infinito, da mesma maneira como você será infinito por toda a eternidade. Claro, yo soy infinito. Nós tivemos um princípio, sim, pero viveremos eternamente, infinitamente, como seu Hijo também. Correcto. É nesses términos que você pode entender que Jesucristo é um Hijo infinito, pero não de la maneira trinitária ou unicista. Amém? Eterno, correcto. Amén. Amém. Volvemos aqui à leitura. Todo o que a Bíblia disse que ele era, creio que ele era. Amém. Quando ele estuvo na terra, ele parecia com Deus. Jesucristo parecia com Deus. Ajá. Ele falava como Deus, ele predicava como Deus, ele ressuscitou como Deus, ele ascendeu como Deus. Por que isso? Já expliquei, ele foi um representante de Deus. Sí, claro. ¿Sí? Y Dios estaba en él, Dios manifestó aquí en un cuerpo de carne en la tierra, en una forma, su Hijo Cristo Jesús. Fíjese, Dios estaba en su Hijo. Dios estaba en su amén. Entonces, Jesús se parecía con Dios porque Él estaba aquí en la tierra como su representante. Amén. Hay sermones donde el hermano Branham se manifesta así, hermano. Hay muchos. Voy a citar solamente uno aquí. Yo soy la resurrección y la vida de 52. Dios estaba en su Hijo y ese era el representante de Dios. Amén. Sí, está correcto. ¿Desde cuándo Jesucristo se tornó representante de Dios? Desde su nacimiento. Sí, correcto. Él estaba representando a Dios en la preseve y estaba representando a Dios en el Calvario, en la cruz. Amén. Sí, correcto. Sin embargo, en uno de esos puntos extremos, Dios estaba allí en persona, encarnado en él todavía. Correcto. Pero él representaba el tiempo todo. Sí, era su imagen. El sangue de aquel hijo era el sangue creativo de Dios. Hay una enseñanza del hermano Branham donde él dice que la creación de Dios, el principio de la creación de Dios, o sea, Jesucristo no era Dios, pero él fue un Dios creado, porque él fue un representante de Dios y su carne representaba a Dios en la tierra. Después, cuando Dios usó su oficio de hijo, entonces usted tiene una cosa diferente de las otras ocasiones, que es Dios realmente en persona, encarnado en ese hijo. Amén. Entonces, el hermano Branham dijo, nunca habrá otro hombre como Jesús, el Hijo de Dios.
Habrá, está cierto. Haberá. Habrá, si nunca habrá. Nunca habrá. Decir que Dios se parecía con Jesús por causa de su oficio de hijo, o de que Jesús se parecía con Dios, como leemos ahorita, sería lo mismo que decir que Jesús era igual a Dios. Sí. Porque ambos eran de la misma naturaleza. Y por esta razón que nunca habrá alguien que se asemeje, que se semejanza, Sí, se asemeje a él. semeja a Jesús. Ajá. Porque nadie, além del Hijo de Dios, fue la plenitud de la divinidad corporal. El ángel del Señor de 51. Cuando Jesús vino, muchos de ellos recusaron a Jesús porque él era un hombre. Dijeron, siendo él un hombre, se hace igual a Dios. De facto era. Ajá. Ahora, él era Dios manifestado en la carne. Sí, amén. Entonces, nunca habrá un hombre como él en la tierra. Eso mismo. Nunca habrá un hombre como él. Amén, nunca lo habrá. Entonces, entienda que Jesús se hizo igual a Dios en su semejanza, porque, como nos explicó el hermano Branham, él era la imagen expresa de Jehová en la carne. Amén. Entonces, Jesús estaba allí actuando y él se parecía con Dios. Sí, se parece. Voy a leer otro mensaje donde el hermano Branham va a decir la misma cosa. Lo que pensáis vosotros de Cristo, de 51, también no tenemos traducido en portugués. Ajá. Oh, que cosa! Oh, o que usted pensa de él? ¿De quién él es hijo? Ora, el nacimiento. Él fue maravilloso en su nacimiento. ¿Usted cree en eso? Sí, amén. En su nacimiento. Él fue maravilloso en sabiduría. Nunca hubo un hombre que hablase así. ¿Usted cree en eso? En sacrificio, él era perfecto. En la muerte, él era un redentor. Cuando él resucitó, él probó que él era Dios. Aleluya, eso mismo. Él dice que él era. Está se refiriendo a la semejanza, la imagen expresa de Dios en ese Hijo. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él dice que él era Dios. Quien ve a mí, ve a mi Padre. Sí, ¿Sí? sí lo dijo él. Él se parecía con Dios. Él actúa como Dios, él predicó como Dios, él resucitó como Dios, él era Dios. Aleluya. Amén. Emmanuel velado en carne, andando entre los hombres. Él era Dios de Emmanuel, él cumplió el Padre. Otros hermanos, Señor, muéstranos el Padre, ahora de 53. Ahora mis papas, mis padres y mis dos, antes de mí eran católicos, mas hermano, vea que no hay mucho de catolicismo en mí como seres trinos. Así es, sí, Señor. Ellos creen en filiación eterna o que hay tres seres individuales. Vamos a prestar atención en eso. Hermano Branham está aquí reprendendo la teoría trinitaria. Trinitaria, sí, correcto. Pero percebe que él dice que ellos creen en tres seres individuales. Vamos ver. Lo trinitario nunca enseñó de esta manera. Yo ya asistí a videos trinitário de um lado, unitário de um outro. Eu sei o que eles ensinam. Eu assisti eles batalhando um contra o outro. ¿Sí? Houve um programa de televisão que foi gravado, eu assisti o vídeo. ¿Sí? Eu sei como que os unitários e trinitários pensam. Os trinitários não creem em três seres individuais, como o irmão Branham disse aqui. Três seres individuais. Será um erro aqui do irmão Branham? Não. Procure entender o que ele está dizendo. Porque se para o trinitário Deus são três pessoas, para o irmão Branham uma pessoa é um ser. Então, se há três pessoas, tem que haver três seres. Os trinitários não querem concordar, coincidir com isso, mas não há como você cambiar as palavras. Esse é um problema muito grande que eles cometem. É quase a mesma coisa que os católicos. Você vai ver que os católicos não admitem que eles são idólatras. Não, nós não adoramos imagem, nós solamente veneramos. Há essa palavra em espanhol? Sí, veneramos. Pero não sei se o dicionário de espanhol vai ter isso, pero no nosso dicionário português, quando você vai buscar por venerar, quer dizer cultuar, e quando você vai a cultuar, quer dizer adorar, idolatrar. É a mesma coisa. En español es lo mismo. Então, eles cambiam a semântica das palavras, viram a mesma coisa. Então, os trinitários dizem, não, são três pessoas, mas não são três seres. São. Se são três pessoas, são três seres. Se são três seres, são três deuses. Correcto. Não há como querer brincar com nossa inteligência. Sim, brincar, compreende a palavra brincar? Sí, brincar.
jugar con nuestra inteligencia. ¿Sí? Es lo que están haciendo, cambiando los sentidos de las palabras. Entonces, es eso que o hermano Branham está llamando a nuestra atención aquí. Si ellos creen en 3 personas, entonces son sí 3 seres individuales. Ellos no admiten, pero es eso. Es para esta conclusión que o hermano Branham está nos levando. Si son 3 personas, son 3 seres. Acabó. Então son 3 dioses. Ok. Entonces no hay un error de interpretación del hermano Branham. Es un pequeño xisto que el hermano Branham está haciendo aquí, la doutrina, xiste da doutrina trinitaria. ¿Sí? Dios Padre, un hombre viejo de barba blanca, Sí, barba blanca. comprida. Después Dios, el Hijo, un hombre de media edad. Y después el Espíritu Santo era un niño mascote. É um outro xista aqui dos trinitários. ¿Sí? Não há essas coisas, irmãos. Existe apenas um Deus. Amém. E agora ele vai fazer um pequeno xiste também com os unitários. Mira. E eu discordo diferente com a organização do Pentecostés, que se chama unidade, unicidade. Como se seu dedo fosse uno. Isto é um erro. Absolutamente está errado. Deus, Jesús no podría ter sido su propio padre. Jesús no podría haber sido su propio papá. Vamos ya. El unicista nunca dijo eso. Busque un unicista ahí fuera. Ellos nunca van a decir a usted, no, Jesucristo, el Hijo es su propio padre. Ellos no ensinam de esta manera. Pero a esta conclusión que el hermano Branham llegó. Si usted tenta ser del Padre y el ser del Hijo, el mismo ser y la misma persona, usted está siendo el Hijo Padre de sí mismo y usted está siendo el Padre Hijo de sí propio. É um pequeno xista que ele também está sendo com a doutrina unitária. Agora, se você pensa que são o mesmo ser, então ele Hijo é seu próprio Padre. E ele disse, isso também não está correto. Se Deus é um homem, então Jesus nasceu de desejo sexual e não de nascimento virginal. Isso resolve tudo, entende? Se ele é uno como seu dedo é uno, então o que se passa? Então ele era seu próprio Padre. Como ele poderia ter sido? Isto está errado. Ele tinha um Padre. Jesus tuvo um Padre. Sí. Tuvo. Si es hijo, tiene que tener un papá. Sí. Entonces, si usted hace del Padre y el Hijo el mismo ser, usted estará haciendo la misma cosa que os unicistas estão haciendo. Converte el Hijo, su propio Padre, y el Padre en su propio Hijo. Sí. No es natural eso. Amém. Então, veja, el hermano Branham sempre ensinava dessa maneira. Deus tem um Hijo. Amém. Os unitários não coincidem, não aceitam isso, pero isso é o que a Bíblia nos ensina e é isso que o hermano Branham nos ensinou. Vamos para uma mensagem do hermano Branham desde então, de 16 de julho de 60. Aqui ele está se referindo a uma plática que ele teve com um judío, um rabi. Judío. Sim, judío. Quando eu platiquei com este rabino aqui, há não muito tempo atrás, ele disse, Senhor Branham, você chama ele de Hijo de Deus? Disse, longe está de Deus ter um hijo. Eu disse, ele era o Hijo de Deus? Amén. Sí, sí lo dice. Disse, Deus ter um hijo? Ele sequer era Jesus ou Cristo? Sim? Eu mirei John Ryan ser curado. Era ciego. Sim, foi curado na campanha do hermano Branham. Com que poder você curou este cego? Né? Eu disse, eu nunca dei a ele sua visão. Ele recebeu sua visão através da fé no nome de Jesucristo, o Hijo de Deus. Amén. Ele dijo, ¿qué Hijo de Deus? ¿Cómo puede Dios tener un hijo? Y yo dije, Él tuvo un hijo. Amén. Deus tiene Dios tiene un hijo. Branham nunca es unitario. Então, mira, hermano, van a hacer distinción entre el Padre, Dios, y Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Voy a leer aquí algunos sermones donde Él hace una distinción entre uno y otro. Porque são sermões que nós não temos traduzido. Sermão Fé, 15 de agosto de 56. Se Jonás, em aquelas circunstâncias, pode crer em Deus e se recusar em mirar para qualquer coisa que fosse contrária ao programa de Deus, você não está em uma forma tão ruim, se você puder fazer a mesma coisa. Usted pudiera hacerlo como Jonás.
¿Cuánto más debería usted mirar esta noche, no para un tiempo hecho por manos del hombre, no para un tiempo terrestre, pero para un tiempo celestial, donde Cristo, el Hijo de Dios, con su ropa ensangrentada, está delante de Dios Padre esta noche? Ajá, delante de Dios Padre, frente a frente. El Hijo con su ropa ensangrentada está hoy adelante del Padre. Ajá. Dos seres. Então não é um ofício delante de outro ofício. É um ser adelante de um outro ser. Claro. Uma persona, aquela primeira persona que aparece, que é apresentada, adelante daquela outra persona. Claro. ¿Sí? El pecado había separado, Dios colocó nuestros pecados sobre él, y él fue separado de Dios, y fue por eso que él clamó, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me desamparaste, Padre mío? Olha a distinção que o irmão hacía. Él no podría hacer eso si fuese unitario, hermanos. No, es que él no es unicista. ¿Sí? Usted sabe que o hermano Branham enseñaba también que el hijo no sabía cuál sería el día de su venida. Ajá, correcto. Nem os ángeles, nem os ángeles, pero solamente el Padre. Sí. Pero si Jesucristo, el Hijo, fosse Dios, él tenía que saber. Entonces, si cuando el Hijo allí, siendo Dios, dijo, yo no sé, pero mi Padre sabe, entonces, ¿o que usted tiene ahí? ¿Un Jesús, un Hijo mentiroso? ¿Un Dios mentiroso? Esse é o Deus da unicidade. Um Deus que conta chistes para você, que mente para você. Não, eu não sei quando eu sei, mas se ele é Deus, ele sabe sim. Está mentindo para você. ¿Sabe o no sabe? Está interpretando um papel para você. Sim. Está fingindo, usamos esta palavra. Fingindo. Está fingindo. Esse é o Deus unitário, um Deus que finge, um Deus que mente para você. Sí, y aparte sería un Dios hipócrita. Hipócrita. Então, mira, esse não é o Deus do irmão Branham. No, O irmão Branham vai dizer que realmente o Hijo não sabia, porque não é Deus. no, ajá, correcto. Cristo es el misterio de Dios revelado. Ese todos tienen traducido, ¿sí? De 63. Jesús, cuando Él estuvo sobre la tierra, ellos quisieron saber cuándo Él venía. Él dijo, yo no es, ni mismo el propio Hijo no sabe cuándo va a acontecer. Amén. Si el Hijo no sabe, entonces no es Dios. Claro que no. Mira, Dios tiene eso todo consigo mismo. Então el hermano Branham está diciendo que Jesucristo no es Dios. Correcto. Es un segredo. Y esa era la razón por la cual hubo silencio en el cielo por un espacio de media hora y 7 truenos hicieron sonar a sus voces y Juan fue hasta mismo prohibido de escribir esto. Vea, la venida del Señor. Es una cosa que Él no reveló todavía. El Hijo no supo y todavía no sabe. No sabe todavía. Porque sí. no es Dios. Ajá. Sí, En algún momento Dios, el Padre, va a decir, Hijo, es ahora, puede decir. Ah, sí, correcto. Su novia está preparada, estuve aquí preparando, ahora desça y traga su novia para él. Sí, descienda y tráigala para acá. Aleluya. Amén. Otro mensaje, el poder conquistador, de 58. Los ángeles cantaban y alababan la estrella de la mañana, mientras ella se movía por la calle como el poderoso conquistador que había vencido los pecados del mundo y que había traído los justos triunfantemente. Amén. Esse quadro aqui é dos santos do Antigo Testamento, porque você compreende a incidência do irmão Branham, quando Jesucristo ressuscitou e ascendió, os santos ascendió com ele. Sí, correcto. Sim, é esse quadro que o irmão Branham está pintando aqui para você. Ah. Então, com esse contexto, compreenda agora o que vai dizer. Lá abaixo, através da cidade, eles foram hasta chegarem ao trono. Allá no trono se assenta o poderoso Jeová, Deus. ¿Sí? E quando Jesus subiu ao trono, caiu de rodillas delante de Deus. E dijo, Padre, terminei aquela obra que me diste para hacer. Eu paguei a deuda pelo pecado. Tenho tanto as claves, las llaves de la muerte como del infierno, y tu enemigo está derrotado. Y estos son los que esperaron pacientemente por esta hora. Y yo puedo ver el Padre cuando él dijo, suba hasta aquí en mi trono, mi hijo, y se asiente aquí hasta que yo haga todos los enemigos a tu escabelo. A los pies, a tus pies. Lá él se asienta el poderoso conquistador. Ajá. Olha a diferença que o irmão Branham hace aqui de Deus e seu Hijo. São a mesma pessoa, são o mesmo ser?
¿Son mis oficios? No. Son dos personas. Son dos seres aquí. El Hijo de Dios. Dios tiene un Hijo. Amén. Amén. Ahora, antes de nosotros terminar ese nuestro estudio, ¿qué tal nosotros irmos para algunas escrituras? Yo leí muchos sermones, ¿sí? Porque nuestros hermanos unitarios están diciendo, no, Jesucristo nunca se identificó como hijo. Entonces no hay hijo. Vamos a ver si es de verdad. Yo tengo muchos sermones, versículos de la Biblia aquí, hermanos, que prueban que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Sí lo dijo? Sí. Usted sabe que el diablo sabía que Dios tenía un hijo. No comentamos que antes él era el Lúcifer antes de caer, el ángel cubridor, querubín cubridor, un guardián, brazo derecho de Dios. Sí, Lúcifer sabía que Dios tenía un hijo, estaba allí, y Miguel sí, pero era hijo de Dios. Entonces, el propio Satanás, el diablo sabía. Mateo 4:3. Y llegándose a él, el tentador dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se tornen panes. Panes. Si tú eres el Hijo de Dios. Satanás, Lúcifer, sabía que Dios tenía un hijo. Sí, Lúcifer sabe. Yo sé cómo actúa el Hijo de Dios. Yo vi el Hijo actuando allá. Entonces, si usted hiciera las mismas cosas que yo vi el Hijo haciendo allá, yo voy a creer que esto es Él. Ese es el desafío de Lúcifer. Lúcifer sabía. Sí, amén. Los unitarios no saben, mas el diablo sabe que Dios tiene un hijo. Los hijos del diablo no saben. Los hijos del diablo no saben. Mateo 4:6. Él dícele, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito que a los ángeles dará órdenes a tu respecto, tomarte las manos para que nunca tropeces en alguna piedra. Amén. Más una escritura para mostrar para nosotros que Lúcifer sabía. Sí. Los demonios también sabían. Amén. Los demonios son aquellos espíritus caídos. Los ángeles que se juntaron a rebeldía, a rebelión de Lúcifer, se tornaron demonios. Ángeles se tornaron espíritus inmundos. Ellos também estiveram allá, né? Padre, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha quando estava contigo antes da fundação do mundo. Os ángeles contemplaram aquela glória. Sí, claro. E também, sobretudo, esses espíritos, os ángeles rebeldes. Então, esses demônios tinham essa recordação de quem era Jesucristo. Sí. Amén. Vamos ver aqui. Mateus 8:29. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Hijo de Deus? Veniste aqui a atormentar-nos antes del tempo? Marcos 3:11. E os espíritos imundos, vendo-lhe, prostraram-se, dobraram suas rodilhas delante de ele e clamavam, dizendo, tu és o Hijo de Deus. Hermanos, que triste saber que os demônios sabem que Deus tem um hijo, pero os ministros unitários da mensagem não sabem. ¿Sí? Aqui uma mensagem do irmão Brana. Buscando após Jesus, também não temos traduzido de 53. Quando Jesus estuvo aqui na terra, ele era Emmanuel, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus manifestado na carne em Jesucristo, e ele foi Emmanuel. E quando ele caminhou por aqui na terra, ele tinha poderes. O que o Padre era, ele se manifestou no Hijo. Pero quando ele encontrou Satanás, ele nunca usou nenhum de seu poder, ele usou a palavra de seu Padre. Satanás dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ordene las piedras, yo quiero ver usted hacer milagros, ordena estas piedras para ser hechas de panes. Jesús nunca usó su poder para derrotar a Satanás. Él dijo, está escrito, usó la palabra do Padre. Correcto. Y a mesma cosa hoy, hermanos. ¿Quer derrotar Satanás? Sí. Não necessita falar idiomas estranhas, línguas estranhas, usar um poder do Espírito Santo. Apenas use a palavra. Usando a Bíblia. Ela tem esse mesmo poder hoje, todavia. Aleluia. Use essa palavra. Amém. E Satanás terá que obedecer também esta palavra. Há poder nesta palavra. Amém. Sim? Amém. Amém. Já estou quase concluindo. Vamos aqui. Lucas 4:41, mais uma confissão de los demônios. Sí. De quem é Jesus. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és el Cristo, el Hijo de Deus. El ungido de Deus.
Aleluia, sim. Então veja que os demônios sabiam e chamavam Jesucristo de el Hijo del Deus Altíssimo. Isso também está lá em Marcos 5:7, pero não vou ler. Eu quero ler outra mensagem aqui da irmã Bana, que também não temos traduzido. Testemunho, 23 de agosto de 50. En el día en que él murió, Dios testificó, la tierra testificó, la luna, las estrellas se recusaron a brillar, el sol cayó, se metió ao meio-dia, todos os elementos cambiaram, estava tão escuro, tinieblas, ¿sí? Que usted podia sentir isso, e pense, la luna se apagou, las estrellas se apagaram, el próprio Deus que los criou estava recuando, el próprio Deus Jeová não conseguiu ver a visão do castigo que deveria ter sobre seu próprio Hijo. Por quê? Porque não era Deus que estava lá na cruz. Aqui, irmão Branco está dizendo, nem Deus suportou mirar seu Hijo sofrendo na cruz. Ah, sim, não suportava mirar a seu Hijo. Deus não estava mais naquela carne. Deus saiu em jardim de Getsemane. Sim, amém. Amém. Quando ele morreu, o romano dijo, esse era o Hijo de Deus. Amém. O soldado reconheceu que ele era Hijo de Deus. Hubo um grande terremoto que abalou las rocas que haviam estado nos montes desde os dias da criação. A tierra declarou que ele era Hijo de Deus. Amém. El sol dijo que ele era o Hijo de Deus. Amém. La luna, las estrellas, los elementos en todos os lugares. Ele foi para o inferno e eles supieron que ele era o Hijo de Deus. Amém. E aqueles que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé estavam esperando aquelas cadenas lá dentro, cadenados. Eles sabiam que ele era o Hijo de Deus. Amém. Todo, Noé testificou sobre ele, Enoque testificou sobre ele antes de Noé, e todos, tudo tinha que saber que ele era o Hijo de Deus. Amém. Menos os unitários sabem disso. Então, os discípulos adoravam a Jesucristo, não por ser Deus, por ser o Hijo de Deus. Amém. ¿Sí? Mateo 14:33. Então, acercándose os que estavam no barco e adorándolo, dizendo, és verdadeiramente o Hijo de Deus. Amém. Não adorando, és tu Deus verdadeiramente, não. És tu o Hijo de Deus. Es el Hijo de Dios, amén. Ellos sí lo identificaron. Sí. Amén. O próprio Sanedrim, o próprio Sanedrim, os integrantes compreenderam que ele estava ali, Sí. atuando e se identificando como Hijo de Deus. Amén. Mateus 27:43. Confiou em Deus, livre-o agora, se lo ama, porque disse, sou Hijo de Deus. Ah, sí. Eles entenderam que Jesucristo se dizia, se intitulava Hijo de Deus. Sí. Pero estão dizendo que o Hijo de Deus nunca se intitulou dessa maneira, nunca se identificou como Hijo de Deus. O próprio Sanedrim admitiu Admitió. que Jesus se identificava como sendo, eu sou o Hijo de Deus. Você está dizendo para nós outros que você é Hijo de Deus. Então pida para tu Deus Padre te sacar de aí. Juan 19:7. Responderam-lhe os judíos, nosotros tenemos uma lei e segundo a nossa lei deves morir porque se hizo Hijo de Deus. Se hizo Hijo de Dios. Eles compreendiam que Jesus estava ali se haciendo Hijo de Deus. Ajá. Sí, Amém. correcto. Então, vou ler outra mensagem aqui de Hermano Brana, porque você sabe que os religiosos do tempo de Jesucristo negavam que ele era o Hijo de Deus. Os judeus até hoje não entendem que Deus tem um Hijo. E a religião organizada de esse dia também, em principal os unitários, negam que Jesucristo é o Hijo de Deus. Porque se para eles é solamente um ofício, então não há Hijo. Deus não tem um Hijo. Então, as denominações religiosas todavia hoje estão rechazando o Hijo de Deus. Vou ler aqui o que o irmão Bana dijo. La voz de señal, 21 de março de 64. El señal de Jesús como Messias para curar los enfermos. Eles aceitaram isso. Pero um dia, ele dijo, eu e meu Padre somos uno. Oh, que coisa, aquela voz não foi aceita. Eles disseram, usted se hace Deus igual a Deus.
Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Lo dice. Hermano Branham está diciendo que el Hijo se decía el Hijo de Dios. Sí. Él dijo. Amén. Sí. Ah, qué cosa. ¿Cómo podría Dios tener un hijo? Vea, gloria de Dios tener un hijo. Pero mira, ellos creyeron en enseñar, los enfermos podían ser curados. Oh, eso fue maravilloso, fue muy bueno. Pero cuando se trató de la voz, ellos no quisieron creer en la voz. Lo que ellos hicieron, ellos lo colocaron para afuera. Lucharon fuera. E sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 3, nesta era da igreja de Laodiceia, que seria hecho a ele a mesma coisa. Ele estava do lado de fora da igreja. Fuera de la iglesia. Essa é a palavra manifestada. Ele era a palavra manifestada. Ele todavia é a palavra manifestada. Amém. Então, o irmão Bruno está aqui dizendo, nessa era, o hijo será sacado de fora. Fuera, lucharon fuera. ¿Sí? Jesucristo en la persona de su Padre, porque Jesucristo dijo, naquele dia usted sabrá que yo estoy en mi Padre, y yo en vosotros y vosotros en mí. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, en la forma de Espíritu Santo, está hoy con nosotros en Espíritu, Sí. que es su Padre. Entonces, ¿es Dios solamente batendo las iglesias? No, el Hijo en Dios está batendo. Ajá, sí, correcto. Entonces los unitarios dicen, no queremos un otro ser que Dios engendró. No queremos ser otra persona que aparece. Queremos apenas un hijo oficio. Estão sacando el hijo para fora. Sí, lo sacan de la Biblia al hijo. Então, Deus e su hijo estão batendo nas portas dos tabernáculos de mensagem para entrar, pero os unitários lo querem para fora. Nós só queremos aqui um hijo, não queremos um ser, não queremos uma persona, hijo, não. Só queremos um hijo, ofício. Un oficio. Então, isto se cumpre Sí, com eles também, com eles também. Laodiceia também. Ok, volvemos para as Escrituras. O Evangelho de Marcos apresenta Cristo como sendo o Hijo de Deus. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesucristo, o Hijo de Deus. Perfeito, irmão. Amén. O ángel que apareceu para Maria, disse que era dessa forma que o Hijo nasceria dela e seria identificado dessa maneira. Amén. Lucas 1:35, e respondendo, o ángel disse-lhe, descerá sobre ti, ou descenderá sobre ti, Descenderá sobre ti. o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Hijo de Deus. Hijo de Dios. Isso foi também o testigo de Juan Batista acerca de Jesucristo. Sí, bueno. Juan 1:35, e eu mirei e tenho testificado que este é o Hijo de Deus. Amén. Aleluya. Isso também foi testigo de Natanael. Juan 1:49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Hijo de Deus, tu és o Rei de Israel. Amén. Isso também foi testigo daquele centurião romano. Ah, centurión romano. Mateus 27:54, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, Terremoto. Ajá. e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente, este era o Hijo de Deus. O testemunho de Marta, o testigo de Marta também foi o mesmo. Juan 11:27, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Hijo de Deus que havia de venir ao mundo. Ah, sí. Esse também foi o testigo do apóstolo Juan. Juan 20:31, ao final do seu evangelho. Sí. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesucristo Jesus é o Cristo, o Hijo de Deus. Amén. Eso E está para que pidiendo. crendo tenhais vida em seu nome. Amén. Isso também foi o testigo daquele oficial de Etiópia que recebeu sua salvação quando foi evangelizado Evangelizado. por Etíope, sim? Oficial da rainha da Etiópia, sim? Sí, la reina de Etiopía. Amén. Atos 8:37, e disse Felipe, és lícito se crees de todo coração? Ele queria ser bautizado. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Hijo de Deus. Otro testimonio más, el Hijo de Dios. Amén. O apóstolo Pablo também tinha esta mesma fé, irmãos. Amén. Esse mesmo testigo. 2 Coríntios 1:19, porque o Hijo de Deus, Jesucristo, que entre vosotros foi pregado por nós. Ajá. El Hijo de Dios. Então, a razão
Mira, ¿por qué que los unitarios están diciendo no, el hijo no era el hijo de fato? ¿Por qué eso? Porque hay algunos sermones del hermano Branham donde él mismo dice que el hijo no se identificaba como el hijo de Dios, pero el hijo de hombre. Hay un sermón del hermano Branham, algunos sermones donde él hace esa confesión. Cambia a Dios su parecer, 65. Él vino como el hijo del hombre, un profeta, porque isso cumple la escritura. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios despertará un profeta como yo. Todos sabemos que este fue Jesús. Amén. No sabemos. La congregación dice amén. Amén. Aquí también dice. Así él tuvo de vir de acuerdo con la escritura un profeta. Él nunca llamó a sí propio el Hijo de Dios. Él llamó a sí propio el Hijo del hombre. Amén. Compreende por qué que daqui que eles sacam isso? De Daqui eles tiram essa ideia de que então Jesus Cristo nunca era de fato um hijo, porque nunca se identificou como hijo. ¿Sí? Pero há um sermão, não está aqui. Eu coloquei meu texto quando eu publiquei em Le Sitio, onde o hermano Branham disse: alguns estão negando que Jesus Cristo é o Hijo de Deus, pero Jesus Cristo era o Hijo de Deus. Amén. Sí, O bueno. hermano Branham admite em outros sermões. Por que que aqui ele disse que não se identificava como hijo? Porque naquela dispensação de filiação, Deus estava usando o título de filho, hijo de homem. Hijo de hombre. ¿Sí? Después, na dispensação do Espírito Santo, que é esse hoje, Deus está usando o título de hijo de Deus. Por isso que eu dije a você que o hijo está hoje nesse Espírito Santo, Sí, en el Espíritu. praticando com nós por intermédio do Espírito de seu Padre. ¿Sí? O Padre e o Hijo estão batendo nas portas das igrejas. Ajá. E depois, na dispensação de milênio, Deus estará aqui usando outro título que será de Hijo de Davi. Hijo de David. ¿Sí? Então, era dessa maneira que o irmão Branham estava aqui se expressando. Então, Amém. allí ele estava como profeta, hijo del homem. Amém. ¿Sí? Jesús, sí, sí. Pero ele não estava negando que Jesucristo se identificava como hijo de Deus. Ah, hijo de Porque nós temos escrituras onde o próprio hijo se identificava como hijo de Deus. Sí, correcto. Vamos ver algumas aqui. Juan 5:25. Em verdade, vos digo, que viene la hora, e a hora é em que os mortos ouvirão Oirán. la voz del Hijo de Deus, e os que a oírem viverão. Y los que lo oyeren vivirán. Oírem. Ele está se identificando como Hijo de Deus Sí, aqui. correcto, está diciendo ahí. Outra, Juan 9, 35 a 37. Jesus escutou que lo tinham expulsado, el ciego, ¿sí? E encontrando a ele, disse-lhe: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él contestó y dijo: ¿quién es él, Señor, para que yo lo crea? Y Jesús le dijo: tú ya lo tens visto, es aquel que habla contigo. Aquel que habla contigo sobre el Entonces Señor. Jesús está diciendo: yo soy el Hijo Él de está Dios. dando un testimonio ¿Usted que- cree en mí que soy Hijo de Dios? Ah, Él sí. dice: yo creo. Sí, yo creo. Sí. Y le adoró. Juan, exato. Juan 10:36. Aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros diceis blasfemas porque dice: soy hijo de Dios. Porque yo dije, hijo de Jesucristo está diciendo que él es hijo Ah, de sí. Dios. Está diciéndoles ahí a los religiosos, sí, amén. 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 Sí, aleluya. Amén. Juan 11:4, ¿ya leí? ¿Lo leemos otra vez? No. Juan 11:4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para muerte, pero para a glória de Deus, para que o Hijo de Deus seja glorificado por ella. Amén. Otro testimonio más de que él dijo que era hijo de Dios. Sí, amén. Amém. O apóstolo Juan disse que crer en el Hijo de Deus nos torna vitoriosos. ¿Usted cree Amén. eso? Victoriosos, amén. Sí, yo por eso Se creo. usted não crê que Deus não tem um hijo, usted nunca será um vitorioso. Ah, yo sí creo que tiene un hijo el eterno. Amém. Yo también. 1 de Juan 5:5. ¿Quién es que vence el mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo lo creo. Entonces nosotros somos vencedores. Somos vencedores. Claro que somos vencedores. Entonces todo que el hermano Branham hizo, meus hermanos, ya estoy concluyendo aquí, fue solamente confirmar lo que as escrituras nos enseñan Amén. y nos mostrar que él daba alabanza, louvor, Louvor.
no solamente a Dios, pero también a su Hijo Jesucristo. Sí, correcto. Amén. Otro sermón de él, la manifestación del Espíritu de 51, nosotros también no tenemos traducido. Yo quiero que usted crea en Dios. Yo quiero que usted crea en Cristo. Yo quiero que usted crea en el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted crea en mí. Ahora, usted puede creer en ellos y no creer que yo dije la verdad, pero usted nunca irá se beneficiar con eso, ¿sabe? De una cosa, las mismas personas que acreditaban en Dios y que eran celosas por Dios, mataron a Jesús. Sí, los religiosos aquellos. Los Sanedrín, sí. Mas Jesús dijo, como usted cree en Dios, crea también en mí. Es eso mismo. Sí, amén. Ellos eran creyentes en Dios, creen en su Padre, pero ellos deben creer que Él era el Hijo enviado, Sí. pelo Padre. No el Padre, pero el Hijo era enviado pelo Padre. Amén. Como está claro aquí, Jesucristo no era el Padre de sí mismo, ni tampoco nuestro Padre. Usted tiene que creer que Dios es el Padre que envió a su Hijo. Amén. Voy a leer de nuevo. Usted debe creer que Él era el Hijo enviado pelo Padre. No, nós creemos que Ele é nosso Padre. Porque quando usted mira para mim, usted mira para o Padre. Não. Usted tem que creer que Ele era o Hijo enviado pelo Padre, não el Padre. Ele não era el Padre, mas Ele era el Hijo enviado pelo Padre. Eu não tenho nenhuma luz própria. ¿Sí? ¿Ve usted que yo doy alabanza a Jesucristo y a Dios? Él daba louvor, alabanza a Jesucristo y a Dios. Al Padre y al Hijo. Él hacía una separación. Entonces mira que, como dice el hermano Branham, él hacía alabanza, daba honor a ambos. Las Escrituras muestran que aquel que confesa que Dios tiene un hijo es porque Dios está en él y él está en Dios. Pero si negan esta verdad simple y sencilla de que Dios tiene un hijo, esa escritura nunca puede se cumplir en esa persona. Correcto. ¿Por qué? Porque aún las tinieblas del dogmatismo están cegando a ellos. Sí, los tiene ciegos, correcto. Leo isso aqui e encerro, concluyo. 1 Juan 4:15. Cualquier que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Aleluya, amén. Quem nega isso não tem nada disso. Sí, correcto. Están ciegos, no logran verlo. El Amén. Espíritu no está en ellos. Sí, amén, hermano. Amém. Vamos orar. Sí, vamos a orar. Precioso Deus e querido Padre, agradecemos pelo tempo que aqui tivemos para relembrar tudo isso que teu profeta nos trouxe e para que dessa forma, Senhor, mais uma vez, nós pudéssemos ecoar exatamente o que a tua mensagem nos foi dada, nos foi entregue. E vimos aqui que tudo o que o teu profeta disse estava de acordo com as Escrituras. Agradecemos, Senhor, por esse tempo. Que esse simples palestra que aqui tivemos, Senhor, nessa reunião familiar, possa ajudar aqui os teus filhos a confirmar a sua fé, para que eles possam ser vitoriosos, porque a tua Escritura diz que aquele que crê em teu Filho Jesus Cristo é um vitorioso. Que tu conceda esta vitória para essa família que aqui está, que aqui se reúne, essa pequena congregação, Senhor, e a todos aqueles teus filhos, os eleitos, os escolhidos, os chamados, os vencedores, porque sabemos que essa revelação não é para todos, mas somente para aqueles a quem tu, pela tua soberana vontade, quis revelar. Nós te damos graças, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amén. Gracias a Dios Paso por para eso. este papá. Amém. Sí, gracias a Dios por eso.